El dibujo industrial, también llamado dibujo técnico, es la forma de representar productos, edificios, planos y demás, de manera precisa. Actualmente, se ha visto reemplazado el dibujo a mano por programas de diseño asistido por computadora. El dibujo industrial, comprende intereses como la representación formal y descriptiva de un concepto, con el cual, la persona que lo dibuja lo hace conforme a lo que ha imaginado. O la comunicación técnica de datos, estando dirigido a cuerpos profesionales para el desarrollo de un proyecto. Puede ser utilizado en la ingeniería mecánica, civil, eléctrica y electrónica. Los elementos tomados en cuenta, son las dimensiones, la forma o los materiales utilizados. El dibujante forma parte de la fiabilidad del proyecto, el análisis de riesgo y los costos de producción. Los sectores del dibujo industrial son variados, por ejemplo, construcción mecánica, aeronáutica, automóvil, diseño de edificios, etc. Los dibujos son el vínculo entre la persona que los conciba y el fabricante, por lo tanto, el dibujante debe trabajar en equipo con los ingenieros a cargo del proyecto. Existen diferentes tipos o categorías de dibujo, de los cuales, se mencionarán algunos a continuación. Tipos de dibujo. El croquis. Este tipo de dibujo es realizado a mano alzada. De forma aproximativa plasma la idea básica de un proyecto. El esquema. Es un dibujo normalizado, en el cual se usan símbolos para representar las funciones y características de un producto. Dibujo de conjunto. Este es un dibujo a escala, para representar el proyecto en su globalidad de manera no esquematizada. Dibujo de definición. Aquí se representa de forma completa el proyecto, mostrando todos sus componentes y funciones. Es útil para mostrar el proyecto a un fabricante. Diseño de fabricación. Es realizado a partir de dibujos de definición. Tiene indicaciones para la fabricación de elementos que conforman el producto final. Dibujo de detalle. Son acercamientos o zooms de partes del proyecto, para poder detallar un elemento en específico del conjunto. Este tipo de dibujo es complemento para el diseño de fabricación. Estándares del dibujo industrial. Las normas estandarizadas, hacen que el dibujo sea claro y comprensible. Entre esas normas, existen varios puntos importantes. Escalas. En muchas ocasiones, se requerirá de dibujos de un objeto cuyo tamaño es muy grande, o muy chico para plasmarlo en un formato. Para estos casos se usan las escalas. Las escalas describen reducciones, ampliaciones, o indican que las medidas del dibujo corresponden a las reales del objeto. Se escriben con dos números separados por dos puntos. Para una escala natural, ambos números son 1. Para las reducciones, el número de la derecha se va incrementando, mientras que el de la izquierda permanece en 1. Para las ampliaciones, el número de la izquierda es el que se aumenta. Existen escalas normalizadas, las cuales se muestran en la presente imagen. Formatos. Se le da este nombre a las hojas donde se realizan los dibujos. Existen 5 formatos normalizados, de los cuales el más pequeño es el A4. En la imagen se muestran las dimensiones para cada formato. Conforme disminuye el número del formato, el tamaño del mismo se incrementa. En la imagen también se muestran ciertas pistas, que ayudan a conocer cómo se relacionan las medidas entre los formatos. Los formatos deben tener ciertas indicaciones, descritas a continuación. Empezaremos hablando del margen. Este es un recuadro interior que delimita la zona útil de dibujo. Para los formatos A0 y A1, no debe ser inferior a 20 milímetros, y para los formatos A2, A3 y A4, no debe ser menor a 10 milímetros. Si se va a realizar un plegado para archivado con perforaciones en el papel, se debe definir un margen de archivado con una altura mínima de 20 milímetros, opuesto al cuadro de rotulación. Las señales de centrado, son unos trazos en los extremos de los ejes de simetría del formato.
Tienen un grosor mínimo de 0.5 milímetros, y sobresalen a 5 milímetros del recuadro. Debe observarse una tolerancia en la posición, de 0.5 milímetros. Estas marcas sirven para facilitar la reproducción, y el microfilmado. Las señales de orientación, son dos triángulos equiláteros o flechas, dibujados sobre las señales de centrado. Indican la posición de la hoja sobre el tablero. La graduación métrica de referencia, es una reglilla de 10 centímetros de longitud, dividida en centímetros. Permite comprobar la reducción del dibujo original, en casos de reproducción. El cuadro de rotulación, también llamado cajetín, o cartucho, se coloca dentro de la zona de dibujo, en la esquina inferior derecha. Tiene dos zonas. La de identificación, la cual es obligatoria. Su anchura máxima es de 170 milímetros. La zona de información suplementaria es opcional, y se debe colocar arriba, o a la izquierda de la anterior mencionada. Las hojas o formatos, deben ser plegados de forma que puedan archivarse en una carpeta formato A4, pues este tamaño es el más manejable. En la presente imagen, se muestra el procedimiento de plegado para los formatos A0 y A1. En esta otra, se muestra el plegado para los formatos A2 y A3. Al final, el tamaño debe ser el de un formato A4, además de tener al frente el cuadro de rotulación, para lograr ver los datos del dibujo, sin necesidad de desplegarlo.